muy sencillo localizar la carta que escribió Judas. Si ya la tiene localizada, si ya la tiene ahí, le pido que por favor usted se ponga sobre sus pies. Deme un segundo porque... Muy bien. Perfecto, hermanos. Pues si ya la tiene ahí, le voy a invitar a que por favor me acompañe en la lectura de Judas, capítulo, bueno, es el único capítulo desde el versículo 17 y voy a leer hasta el versículo 25. Judas 17 al 25 dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Muchas gracias, Señor, por la misericordia que tienes hacia tu iglesia. Muchas gracias, Padre, porque siempre has sido fiel. Y Padre, al ver cómo actúas en nuestras vidas, nos convencemos cada vez más, Señor, de que nuestra mayor necesidad eres tú. Queremos rogarte y suplicarte, Señor. Queremos pedirte en este tiempo que nos permitas acercarnos a tu palabra para comprender lo que en ella está escrito. Que, Padre, tú transformes nuestro corazón y nos hagas más parecidos, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Señor, trae la respuesta, Señor, a nuestras vidas que solamente tú puedes producir, Señor, y quiero rogarte, Señor, que me permita ser solamente un instrumento fiel, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo es que oramos. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar. Hoy concluimos con la carta de Judas. Carta que iniciamos en el mes de septiembre del año anterior. Tuvimos alguna pausa, no fue una predicación cada 8 días. Usted sabe que tenemos nuestros estudios de Éxodo, pero la vamos intercalando y bueno, desde el mes de agosto, pues contando son cerca de 10 meses las que tardamos en recorrer solamente 25 versículos, y cuando la iniciamos, pues hermanos, no esperábamos que estuviera, bueno, siempre la palabra de Dios es impresionante y es profunda, pero en verdad que ha sido una carta alentadora para nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando llegamos a esta porción de la Escritura, de repente, hermanos, al ver tantas advertencias acerca de aquellos que se infiltran en las iglesias y que con sus enseñanzas intentan confundir a los creyentes, ya sea intencional o no intencionalmente, pero que sucede, me parece que uno empieza a perder el foco y uno pudiese pensar, uno está muy expuesto, y me recordó mucho aquellos recuadros que, híjole, voy a dar a conocer otra vez mi edad, pero ni modo, hermanos, que ya salieron por los años 80, en los que usted veía un marco así, un cuadro que no tenía forma, pero que se veían nada más rayas de esta manera, y que para usted, para poder ver la figura que estaba ahí, tenía que hacer viscos, o bueno, de menos, acercarse y alejarse. Y dentro de ese marco y de esa figura rara, usted empezaba a ver que había delfines, ¿no? Y te decían, ¿ya viste los delfines? Y pues, ¿cuáles delfines, no? Los que están ahí. Y uno entonces tenía que acercar y hacer esto, y después alejarse, y ya veía que uno se percataba que había o delfines, o había ballenas, o había caballos, había una figura escondida. Bueno, realmente no es, realmente pudiese que nos suceda esto cuando leemos Judas. Vemos una clara advertencia a tener cuidado con las falsas enseñanzas, pero lo que debiésemos observar que está ahí muy presente
es al Dios que cuida a los cristianos de las falsas enseñanzas. Y eso lo pudimos observar cuando llegamos al versículo 17. Cuando nosotros empezamos a avanzar en el a partir del verso 17 nos pudimos percatar que esta sección de la carta está destinada y dirigida para aquellos hermanos que están aferrados a la sana enseñanza, que están aferrados a seguir fielmente al Señor, pero que están ahí dentro de la iglesia y que están contendiendo con aquellos que están queriendo enseñar cosas incorrectas. Como bien le mencionaba, esta sección está dirigida a estas personas, a estos hermanos. ¿Por qué sabemos que son hermanos? Porque el verso 19 lo dice. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Y después dice el verso 21, conservaos en el amor. 20, pero vosotros, amados, edificándoos. Y hay una clara diferencia. Aquellos no tienen el Espíritu Santo, pero ustedes sí, y por eso pueden reaccionar de la siguiente forma. Y yo les decía que era una noticia difícil para la iglesia, estar ahí, saber que están siendo expuestos a estos testimonios y estas palabras, pues era muy fácil llegar a tener el temor y pensar, pues en una de esas me van a engañar. Y entonces Judas les va a decir, no, ustedes ocúpense de encarnar el carácter de Cristo. Pero aparte, lo que tienen que realizar es confiar plenamente en quien está sustentada su salvación. Y eso fue lo que vimos hace 8 días. Observamos que Dios es poderoso. Y lo vimos en el verso 24. Porque dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Se dan cuenta? Quien sustenta la salvación de los creyentes no es el ser humano. No es lo que yo confesé. Yo creí en el Señor Jesús. No es que yo sea fiel, no. Quien sustenta totalmente la salvación es Dios. Él es el que sigue produciendo la necesidad de buscarle. Y eso nos quedó claro y vimos que Dios es poderoso para realizar esto. Y entonces, la consecuencia de esto es lo que vemos en el verso 25. Después de esto dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces Judas ya se ocupó de denunciar a aquellos que están haciendo un daño enorme a la iglesia. Pero a partir entonces de este momento, lo que va a hacer Judas es darle recomendaciones claras a la iglesia para todos aquellos que han creído en la fe. ¿Qué tienen que hacer? Y entonces Judas ha puesto primero la atención durante toda la carta de lo que pasa alrededor. Obsérvelo. Primero pone atención en todo lo que sucede alrededor. Sí, están rodeados de falsos maestros. Con sus testimonios los quieren confundir. Pero después pone su vista en lo que sucede al interior. Ustedes ocúpense como hijos de Dios de ser edificados. Pero una vez que ha dejado claro lo que tiene que hacer el creyente, les dice, pero hay algo que no pueden hacer. Así es que ahora pongan su vista en los cielos. Porque el único que les puede ayudar a seguir madurando en la fe, a ratificar la decisión que han tenido de seguir al Señor, que ha sido propiciada por Dios, es el mismo Señor. Pongan sus ojos en Él, confíen plenamente en Él. Y cuando Judas explica todo esto, estalla en alabanza. Cuando usted y yo llegamos al verso 24 y 25, nos damos cuenta que Judas alaba a Dios, porque a través de Cristo garantiza la salvación. A ver, otra vez, cuando usted y yo llegamos al verso 25, tenemos que entender solo una cosa. Entendemos que Judas alaba a Dios porque a través de Cristo garantiza la salvación. La salvación es segura. Eso es de lo que trata Judas 25. Así es que, ¿cómo tiene relación esto con usted y conmigo? Bueno, de una manera muy sencilla. Le voy a dar algunas razones por las que nos derramamos en adoración a Dios. Razones que nos llevan a la adoración. Eso es lo que hoy vamos a ver, razones que nos llevan a la adoración. Y entonces va a quedar claro que el autor de la obra redentora es el mismo Dios. Observe lo que dice el verso 25, al único Dios nuestro Salvador. Y aquí es importante mencionar
lo siguiente, esta carta, este verso, inicia con esta expresión, al único Dios. Y con esto está mencionando un atributo que solamente tiene nuestro Dios. No hay alguien más. Fíjese que creo que se lo comenté hace tiempo, pero un compañero, sabiendo que me congrego regularmente en la iglesia y que sirvo en la iglesia, me dice, bueno, ¿y por qué haces esto? Bueno, yo le decía, porque conozco al Señor, conozco a Dios, entiendo lo que el Señor menciona en su palabra y Él es digno de mi adoración. ¿Por qué razón? Me ha salvado, me ha transformado, lo veo actuar en mi vida y dice, creo que eso es un poco megalómano. Y yo le dije, te equivocas. Dios no es así. Le digo, ¿por qué Dios es digno de recibir todo de parte de nosotros? Porque no hay nadie como Él. Nosotros somos hombres y nos podemos parecer y aún somos distintos, pero si hay alguien que es único, que no comparte en el mismo grado su persona con nadie más, ese es Dios. Dios solamente es único y por eso es de que Él es digno de recibir nuestro reconocimiento. Y aquí Judas lo que nos va a decir es que al único Dios, aquel que es poderoso, es el único Dios. No hay Dios fuera de Él. Y sabe, esta no es la única ocasión en la que sucede esta descripción. No es la única ocasión en la que sucede esta descripción. Regularmente vienen en otras oraciones que confiesan la grandeza de nuestro Señor, otras doxologías. Le voy a citar una muy conocida. Romanos 16:27, que por cierto se parece mucho. Escuche lo que dice ahí Romanos. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Entonces, ahí en ese momento Pablo va a declarar que Dios es digno de reconocimiento. Y estalla también en alabanza. ¿Y sabe por qué estalla en alabanza? Porque él reconoce lo previo que está a Romanos 16, está reconociendo que Dios lo ha salvado, quien le perdonó de sus pecados y le hizo una persona totalmente distinta. Vean lo que dice también 1 Timoteo 1 16, 17. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como usted puede ver, no es la única ocasión en Judas donde se externa que Dios es único. Y al menos cuando Pablo lo menciona en 1 Timoteo 1, 16 al 17, dice, Él merece esto porque es único y Él es el que me salvó y me ha transformado. Y usted seguramente tiene muy claramente en su mente quién era Pablo. Y en su vida antigua fue Saulo de Tarso, un hombre en verdad duro, perseguidor de la iglesia. No me lo imagino, hermanos, a Saulo ahí a los pies, con su ropa, él de pie y con las ropas de Esteban, y consintiendo la muerte de aquel varón. Y después verlo predicar. Humanamente eso es imposible. Quien hizo esa obra fue el único Dios. Entonces, como podemos observar, Judas está afirmando que solamente hay un Dios. Que se encuentra, no, y fíjese muy bien, porque la palabra que se nos traduce como único Dios, tiene la idea de que se encuentra solitario, pero no porque no se quiera relacionar, sino porque no hay alguien más como Él. Todos los demás, a los que se les llaman dioses, realmente son ¿qué? Ídolos, y no tienen vida. Pero el Dios que describe Judas y que describe la escritura completa es único. Él es el único Dios, no hay Dios fuera de Él. Y entonces presenta este Dios único, es el único capaz que puede presentar a los creyentes sin caída y sin mancha. No hay otro como Él. Y quiero que usted medite y reflexione un poco en esto. A ver, yo, Isaac, con todo lo imperfecto que soy, con todo lo rebelde que fui, el único Dios me buscó, se acercó a mí, se relaciona conmigo, me convenció de mis pecados
y me ha transformado. Y no solamente eso, ha garantizado que va a concluir con mi salvación. Ahora pónganlo en sus palabras y con su nombre y verá si no es sorprendente. No hay nada que se atribuya a usted, es la obra de Dios. Es curioso que si usted va a la Reina Valera, ¿quiénes traen la Reina Valera? Hermanos, muy bien, traen la Reina Valera, bonita versión, pero ¿cómo dice este mismo inicio del verso 25? A ver, alguien con voz de mando y voz potente que nos lo lea, ¿cómo dice? Al único y sabio Dios. No, aquí está muy mal la Biblia de las Américas. No, tirémosla. No, hermanos, no. Al único Dios nuestro Salvador. Sí, es una realidad. La Reina Valera añade al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Eso añade precisamente la Reina Valera. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no lo tenemos nosotros de esta forma? Bueno, aquí es importante decir lo siguiente, que la palabra que se traduce como sabio, ¿qué cree? No aparece en los manuscritos más aceptados o más antiguos. Entonces aquí usted le puede dar un punto a la Biblia de los apóstoles, no, la Biblia de las Américas. Aquí le puede dar un punto porque esta palabra no aparece en los escritos más antiguos, en los que más se utilizan, en los de más peso, en los más antiguos. ¿Por qué es que entonces se traduce así en la Biblia Reina Valera? Está mal la Biblia, no la hay que leerla, tiene error, ¿ya vieron? No, el escrito original no tiene error, hermanos, ese no tiene, pero las traducciones pues consideran varios manuscritos que están a la disposición para ir haciendo estas traducciones, y al menos ahí, esos escritos que tomaron para la traducción Reina Valera, consideraron aquellos que sí tenían esta parte, al único y sabio Dios, y es muy factible que haya sucedido lo siguiente. Yo le dije que este verso 25 se parece a Romanos 16, 27. ¿Se percató? Escúchelo nuevamente. Al único y sabio Dios. La única diferencia es esta palabra. ¿Cuál? Sabio Dios. Por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Es casi idéntico. Entonces, es una realidad que la palabra sabio aparece en otras cosas. Y es muy probable que haya sido una influencia de otras doxologías que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, con esto lo que le estoy queriendo decir es, despreocúpese, la Biblia no tiene errores, ni contiene errores, ni proviene de errores. Simplemente al ser copistas, los que ponían, pues probablemente por la influencia en algunos manuscritos, sí se fueron, como venía Romanos 16, 27, y agregaron la palabra sabio. Pero esto no cambia la naturaleza de que Dios es único y que también es sabio, porque en otros textos se nos dice que Dios es sabio. Lo relevante es saber que el único Dios es quien sustenta la salvación de los creyentes. Él es quien sustenta la salvación de los creyentes. Y vea por qué le digo esto, porque el verso 25 dice, al único Dios nuestro Salvador. Y entonces, al único Dios nuestro Salvador, y hace una afirmación que es sorprendente. Y le voy a decir la razón por la cual es sorprendente. Bueno, es precioso, si usted lee los manuscritos originales, se va a dar cuenta que la traducción más correcta, la traducción literal es al único Dios, nuestro Salvador. Y cuando usted lee la Biblia de los apóstoles, ¿cómo dice, hermanos? Al único Dios, nuestro Salvador. Hermano, mire, yo sé que es una bendición tener diferentes versiones de la Biblia, pero algo que me ha convencido, pues yo creo que era la falta de estudio, ¿verdad, pastor? Qué vergüenza. Pero ahora que he tenido la posibilidad con los idiomas, meterme y sentarme, sí es cierto, la Biblia de las Américas es muy exacta. Así es que no deseche la Biblia, la Reina Valera, pero pues agárrese la Biblia de las Américas y vaya comparando los textos y verá que es precioso porque da una mayor profundidad. Lo que es una realidad es que aquí a Dios se le describe como único y como... Bien, hermanos, no los agarré dormidos, gracias a Dios, todavía me siguen. Es único y es ¿qué? Salvador. Y cuando dice Salvador es porque está describiendo a alguien que hace lo necesario para liberar a otra persona. Apunta a que es un Dios único y rescatador. Sí,
rescatador, aquel que se mete hasta donde tenga que ir con la intención de rescatar a alguien que está en problemas, de tomar a alguien que está en dificultades. Pero es bueno comentar que cuando hablamos del término Salvador, la Biblia nos dice lo siguiente, lo relacionamos inmediatamente ¿con quién? ¿Con el Padre o con Jesucristo? Inmediatamente nuestra mente, al oír de El Salvador, volteamos a ver el pesebre. Y después volteamos a ver los evangelios. Y después volteamos a ver ¿qué? La cruz. Y decimos, el Salvador es Cristo. Pero aquí Judas nos dice que el único Dios, nuestro Salvador, y está refiriéndose directamente ¿a quién? Al Padre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Está haciendo la distinción clarita. Dios Padre es nuestro Salvador. Este Dios lo que está haciendo con esta palabra, lo que está haciendo Judas es describir el proceso mediante el cual Dios arranca a una persona de una amenaza o un peligro inminente. Y entonces nos dice, sí, Dios también es Salvador. Y quiero que observe lo siguiente. La frase, al único Dios nuestro Salvador, apunta directamente a Dios Padre. Y esto es tan inusual que solamente aparece 7 ocasiones en el Nuevo Testamento. Entonces, si aparece pocas veces, hay que poner mucha atención. ¿Por qué lo está diciendo Judas aquí? Bueno, déjeme leer un pasaje más que confirma que Dios es Salvador. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la vida, de la verdad. El Padre, a lo largo de todas las Escrituras, fue considerado como Salvador de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el que diseñó el plan para acercar a aquellas personas que se habían separado de Él. Tenemos una muy mala idea. O se nos ha querido vender una incorrecta idea de que en el Antiguo Testamento está un Dios que es intolerante, difícil, demandante, lleno de ira. Pero no es así, porque el mismo Dios que está citando Judas en este momento es el mismo Dios de todo el Antiguo Testamento. Y es un Dios único y salvador. Y entonces, bajo esta perspectiva, cuando nosotros hemos estudiado Génesis y ahora Éxodo, decimos, sí, Dios es Salvador y Dios es único. ¿Se acuerda cómo se acercó Moisés y les dijo, Señor, ¿y cómo te llamas? Pues yo soy. ¿Y qué les voy a decir? Pues diles que yo soy, te envío el único Dios existente. Diles que yo te estoy enviando. Y hermanos, lo salvó de Egipto con señales y prodigios poderosos. ¿Está de acuerdo o no? Porque se lo merecían. No, hermanos, era lo que menos se merecían. Habían sido insensatos, idólatras, testarudos, tercos, obstinados. Se parecen a nosotros. ¿Qué dijo? No, solo ellos. No, hermanos, pues nos parecemos mucho a ese pueblo judío. Y Dios es Salvador, rescatador, el único. Hermanos, esto es precioso. Y sabe, Dios salvó a ese pueblo aun cuando no lo merecía, y lo salvó aun cuando sabía que iba a traicionarle y no lo iba a merecer. Le voy a dar 2 textos más donde dice que Dios es Salvador. ¿Saben dónde se encuentra? En la profecía de Isaías. ¿Y por qué es tan importante ir a Isaías? Isaías en particular, capítulo 45, que anuncia el juicio de Dios hacia el pueblo de Judá. Lo que quedaba del pueblo judío, representando a las 12 tribus, pero ahora ya nada más en el reino del sur, que se iban a rebelar, iban a afrontar a Dios, lo iban a abandonar por seguir ídolos. Y en ese momento, cuando Dios permite que vengan y los conquisten los babilonios y se los lleven, ahí anuncia la salvación y les dice, aunque van a estar lejos, yo sigo actuando porque soy único y soy Salvador.
Y observe Isaías 45:15. En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Pero vea 45:21. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Hermanos, Dios siempre ha sido el mismo y no cambia desde el Antiguo Testamento y presentado ya casi al final de las Escrituras en Judas. Dios, quien sustenta nuestra salvación, es único y salvador. Y hermanos, esto es precioso porque Dios es todopoderoso, es grande. Y bueno, ya me iba a ir con la canción, eres grande, majestuoso, ¿no? Pero hermanos, a ese Dios interviniendo en las acciones de su diario vivir para verlo rescatado. ¿Qué tuvo que pasar para llegar usted a los pies del Señor? El que estaba actuando ahí era el Dios único y salvador. Y eso nos debiese sorprender y decir, Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho. Y la pregunta que resulta entonces, ¿y esto es correcto? ¿Decir que Dios es salvador? Sí, puede aplicarse apropiadamente a Dios, porque Él es el gran autor del plan para que la humanidad, aquellos que Él ha decidido entregar a su Hijo Jesucristo, sean perdonados y sean redimidos. Entonces, es maravilloso saber que Dios está tan interesado en nosotros que dispuso un plan sorprendente por el que seríamos salvados. Usted hasta aquí puede darse cuenta y decir, wow, es impresionante este plan que parece una gran tela entretejida por un montón de hilos que se cruzan, que se tejen, y cada una de esas fibras va guiando Dios para que en su momento Dios le rescatara a usted y a mí. Y así va juntando cada vez más gente, el pueblo que le ha entregado a su Hijo. Así que Cristo murió porque Dios amó a los hombres. Y Dios, Él es la fuente de la salvación, de la cual es canal la obra redentora de Cristo Jesús. Es decir, Dios diseñó el plan, envió a su Hijo para que llevara una vida perfecta. Cada uno de los días que Él vivió y pisó la tierra, lo hizo de manera perfecta para después subir a la cruz y seguir de manera perfecta y así pagar por sus pecados y por los míos. Y después dice el verso 25, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí tiene una noticia usted. ¿Cómo dice la Reina Valera? A ver, alguien que me ayude. Porque hay un cambio también. ¿Se percata? Sí, pero es bueno comparar las versiones bíblicas. Adelante, hermanos, ya no se chiveen aquellos que tienen la Reina Valera. No pasa nada. ¿Qué dice, hermanos? A ver, verso 25 de Judas, esa parte. Ajá. Sí, por favor, verso. ¿Todo? Si se percatan, tiene otra vez una diferencia, porque la Biblia de las Américas dice, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y en esta ocasión, la Reina Valera no hace esa mención, está mal. No, hermanos, simplemente es de dónde tomaron los manuscritos para hacer la traducción. En este caso, podemos distinguir que en la Reina Valera se omite por medio de Jesucristo nuestro Señor, y la Biblia de las Américas sí lo considera, porque los mismos manuscritos que omiten sabios, que es de donde se basa la traducción de la Biblia de las Américas, sí añaden esta sección, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, es muy interesante poder observar esto, porque vemos lo siguiente, que si el Padre va a recibir gloria, majestad, dominio y autoridad, ¿es por qué, hermanos? Por la obra redentora de Cristo Jesús. No son cosas separadas, no son cosas
que están distantes. Es decir, Cristo en su amor, obediencia, lleva una vida perfecta para subir a la cruz, pagar por nuestros pecados. Y cuando su pueblo viene a adorarle, Él dice que la gloria la recibe el Padre, que es quien diseñó el plan. Oh, hermanos, qué bárbaro, qué humildad, qué sujeción y qué amor de parte de nuestro Salvador. Y usted sabe para dónde va esto. Y cuando llega uno delante del Padre y le dice: Padre, gracias por haber diseñado un plan tan perfecto. Sin merecerlo me has rescatado, me apartaste desde antes de la fundación del mundo. El Padre dice: vayan y den gloria, majestad, dominio y autoridad. Reconozcan la obra redentora de mi Hijo Jesucristo, porque Él es el que vivió, murió y resucitó. ¡Oh! Esto es sorprendente. Mutuamente están dándose gloria los unos a los otros. Entonces, podemos observar lo siguiente. En este verso se afirma algo que es sumamente importante, de peso y contundente. Escuche nuevamente el verso 25. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí se repite una palabra 2 veces. Un pronombre, nuestro. Dice: Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe qué está haciendo Judas con esto? Está diciendo que el Padre y el Hijo son uno mismo. Son una misma persona. No son... Está afirmando que Cristo es tan Dios como ¿quién? Como el Padre. Y esto es simplemente importante y es simplemente trascendente. Este verso afirma la divinidad de Cristo y está desmintiendo a aquellos que opinan que la idea de que Cristo es Dios fue plantada o fue enseñada después de la primera generación de la iglesia. No, aquí ¿quién está escribiendo, hermanos? Judas, contemporáneo ¿de quién? De los apóstoles. Es más, esto tiene algo que es relevante. Vaya al verso 1. ¿Qué dice el verso 1? ¿Cómo empieza el verso 1 de la carta? Judas, siervo de Jesucristo. Y aquí al final, en el verso final del capítulo 1, el verso 25, dice: Jesucristo es nuestro Señor. Es decir, Judas no está diciendo: es mi medio hermano. No, él dice: soy siervo, soy esclavo de Jesucristo y además, Él es mi Dios. Y usted puede revisar los evangelios y se va a percatar que si de algo se burlaban y si de algo acusaban al Señor Jesús, es que sus hermanos decían: este hombre ha perdido ¿qué? La razón. Intentaban llevárselo. Este verso está afirmando la divinidad de Cristo. El poder salvador del Padre se muestra en la persona de su Hijo, porque a través de Él proveyó un Cordero que quita el pecado del mundo. Así que Dios, a través de Jesucristo, logra la obra de salvación, la salvación de nuestras almas. ¿Recuerda aquella vez? En Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista está ahí con sus discípulos y de repente ve llegar al Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Dice: Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio que Jesús pasaba y dijo: y ahí el Cordero de Dios. Y sabemos que después es, ¿qué quita? Síganlo a Él. Hermanos, la enseñanza está ahí. Y una vez dicho esto, es entendible que el Padre haya dicho audiblemente en otro momento lo siguiente. ¿Se acuerda lo que sucedió en ese mismo momento que nos narra también Mateo? Y aquí, cuando lo bautizó, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, Jesús es tan Dios como el Padre. Es tan Dios como el Padre.
es muy amado por parte de nuestro Padre. ¿Por qué es tan amado Jesucristo por parte de nuestro Padre? Bueno, porque es el ejecutor de la obra de redención. Hermanos, pues yo creo que a los que son papás le ha sucedido, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos nos llegan a hacer caso, en algunas de esas ocasiones que nos hacen caso, ¿no es cierto, hermanos? Se siente bien bonito, ¿no? Mira, sí me hizo caso en esta ocasión, ¿no? Qué bueno, va a aprender menos, van a ser menos chichones en la cabeza, va a aprender más a la fácil. Y uno se siente contento. Quizá no me puedo imaginar cómo se sentía nuestro Padre al ver a Cristo. Y ver su diario vivir, complaciéndose. Seguramente a nuestro Padre se le esbozaba una sonrisa. Verle actuar, ver llevar cada uno de sus días hasta estar en la cruz. Y después, por esa misma razón, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Y entonces el corazón de este hombre, que había convivido muchos años con Cristo en el hogar, que lo había visto levantarse, que lo había visto ir al taller de su papá, pero que lo veía como un hombre más, dice: no, la salvación está sustentada por el poder del Padre, pero ha sido ganada por la vida de aquel hombre con el que compartí muchos años de mi vida y no creía en él. Pero después Judas fue movido al arrepentimiento y lo vemos orando en el aposento alto. Y en ese momento su corazón estalla y dice: sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Debido a que Jesús es quien efectúa la obra redentora, es que se le atribuye junto con el Padre todo lo siguiente. Judas dice que Dios es digno de recibir la grandeza, el esplendor, el reconocimiento. El Padre es digno de recibir esto porque estableció un plan para que usted y yo le llegáramos a conocer, llegáramos a ser su pueblo. Y esto es gracias, puede recibir todo esto el Padre gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Judas quiere que cada creyente reconozca aquello que ya es una realidad, que demos un superlativo honor. Mire, yo no sé cómo describirlo, pero el pastor usa un buen ejemplo y lo voy a tomar el día de hoy. ¿Ha ido al estadio a ver algún evento deportivo? ¿O ha visto un concierto? ¿No? Bueno, le invito a que vea un concierto, vaya a un estadio, vea. Cuando sale el jugador crack, ¿qué sucede? Todos aplauden, ¿no? Bueno, la hermana se ha de acordar del Gato Marín, ¿no, hermana? Porque le va al Cruz Azul, ¿no? Y todos aplaudían ahí cuando salían los jugadores. Y cuando sale la estrella, y simplemente hacen el cambio para reconocer el trabajo. La gente no dice: bien. No, hermanos, se ponen de pie, aplauden, hacen bulla. Hermanos, al Señor hay que darle gloria. Y yo no creo que vaya a ser así. Va a ser algo mucho mejor. Tenemos que reconocer a nuestro Padre por la grandeza de su plan. Siendo no merecedores, nos rescató y sustenta nuestra salvación. Aquello que ya es una realidad es lo que tenemos que empezar a hacer desde este momento, empezarle a reconocer por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y sabe, por todo lo que ya hizo para rescatarnos, todo lo que está haciendo y seguramente todo lo que seguirá haciendo hasta que lleguemos a buen puerto y nos podamos encontrar con Él. La gloria es expresar sus atributos. Y para esto, hermanos, pues me encanta la vida de el pastor David, que le podía decir al Señor: eres mi pastor, eres mi roca, eres mi fortaleza, pero eres digno de recibir todo el reconocimiento. Me gusta lo que dice 1 de Timoteo 1:17. Dice ahí Pablo le escribe a su discípulo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por todos los siglos. Hermanos,
Darle gloria a Dios está relacionado directamente en qué tanto usted se relaciona con el Señor y cómo le va conociendo. Porque empieza a declarar sus atributos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dirigió ayer al Señor? Padre amoroso, Padre bendito. Señor, gracias porque eres mi sustentador. Gracias, Dios, porque eres mi fortaleza. Gracias, y así, añádale. Usted, ¿qué palabras usó ayer? ¿Qué palabras usó hoy en la mañana? Porque así damos gloria. Cuando reconocemos sus atributos, se ha dado gloria, majestad. Dios es digno de recibir majestad. Esta palabra que se nos traduce como majestad, se pudo haber traducido como grandeza o eminencia. Significa que Dios es capaz de reinar absolutamente. Él es digno de reinar absolutamente. Sea dada gloria y majestad. Ahora, ¿ya se percató algo? Que es algo bien interesante. Hasta aquí no hay ningún verbo, ninguna acción. Solamente se está describiendo en este momento ya Judas el por qué externa grandeza a Dios, pues por todos sus atributos le da gloria y ahora dice sí, es necesario reconocerte como aquel Dios que es capaz de gobernar de manera absoluta. De hecho, la palabra que se nos traduce como majestad, le voy a decir cuál es en el griego y a ver a qué le suena. Megalosuné. Y sabe, cuando escuché esto, hermanos, pues yo que soy bien comercial, me acordé del megalodonte, ¿no? Enorme. Bueno, Dios es enorme. Tiene el derecho enorme ¿de qué? De gobernar. Gobierna sobre el universo, gobierna sobre la creación, gobierna sobre su vida. Y una manera de reconocer su gloria y su majestad sería pensar, ¿y qué tanto me sujeto? ¿Si es mi rey, pleno, completo? ¿O soy de aquellos que dicen, sí Señor, pero esto no? Reconocer su gloria y su majestad es estar ahí, a disposición. Y vea lo que dice Hebreos 1:13 acerca de Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es que no solamente el Padre gobierna, también gobierna ¿quién? El Hijo. ¿Se da cuenta cómo los textos se relacionan directamente? Y por último, dice 2 de Pedro 1:16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Si alguien presenció la majestad de Cristo, ¿sabe quién fue? Pedro, Juan y Jacobo. Sí, ¿verdad? Jacobo, su hermano de Juan. Estaban ahí en el monte de la transfiguración y ellos vieron esta majestad. Y esa majestad, ver a Cristo como se ve en los cielos, hermanos, fue un aliciente para seguir fielmente al Señor. Pero dice Judas, sea gloria, majestad y dominio. Y se refiere al alcance de su poder y su gobierno activo sobre todo. Hermanos, este Dios que describe Judas es sorprendente. Dice, sí, ¿cómo no va a ser él si él es quien sustenta la redención de todos aquellos que le hemos conocido? Primera de Pedro 5:10-11 dice lo siguiente, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto que le está diciendo Pedro se lo está escribiendo a una iglesia perseguida y les dice, Dios va a concluir, porque Él con su poder trabaja activamente en cada evento que sucede en el mundo. Y todo lo que permite en tu vida es para que se concluya la obra de redención, para que te parezcas más a Cristo.
Y déjeme decirle que nuestro Dios es el único capaz de tener este dominio. En ninguna ocasión que usted encuentre esta palabra en la Biblia, describe a la acción de un ser humano. Nunca. Solamente esta clase de dominio, esta clase de control, la tiene el Señor que le rescató. Aquel que controla cada evento de su vida para que llegue a la presencia de Dios, a su presencia de forma perfecta. Y por último, nos va a decir Judas, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Y se refiere al poder y derecho de gobernar sobre todo aquello que sus manos han hecho. Sí, Dios es digno de recibir todo reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque Él es el Creador. Somos su creación. Y el supremo derecho y privilegio también lo tiene Cristo de hacer lo que Él le place. Es precioso, pero usted ve cómo se va creando el universo en Génesis y esto coincide con lo descrito en Colosenses. Y vemos cómo en Colosenses también Cristo es quien sustenta la creación con su diestra. Hermanos, esto es sorprendente. ¿Por qué es importante que haya dicho todo esto Judas? Le voy a decir la razón. No escribe nada más porque sí. Si su corazón estalla en adoración y en alabanza, quiere reconocer la grandeza del Dios que lo salva, pero el objetivo era, de todas formas, desenmascarar a aquellos que con sus vidas negaban la profesión de fe que habían hecho. Y escuche lo siguiente. Judas atribuye gloria, majestad, imperio, potencia a Dios. Y este es su testimonio del carácter del único Dios que es misericordioso y salva. El único Dios que da la salvación por medio de Jesucristo. Y ya que Judas nos invita a otorgar a Dios a la luz de todos estos hechos, es necesario esta alabanza, es necesario darle esta alabanza, es necesario recordar que los apóstatas, aquellos que se apartaban de la fe, y los falsos maestros intentan lo siguiente. Primeramente, con su vida y contagiando con sus enseñanzas, intentan privar a Dios de su gloria. Intentan privar a Dios de su gloria, porque son, aparte de todo, detractores de su majestad. Ellos no se sujetan. Murmuran contra su dominio, porque tampoco están dispuestos, hermanos, porque tampoco están dispuestos a estar bajo su gobierno. Y por último, con su vida impenitente, donde no hay dolor por el pecado, desafían su autoridad. Y entonces ve el corazón de estos falsos maestros y ve el corazón de Judas y se percata que están en dos extremos totalmente distintos. Y como yo se lo mencioné en otros fines de semana, uno puede decir, sí, son los falsos. Sí, pero el ejemplo está dado ¿para quién? Para nosotros. Es decir, con nuestra vida diaria, con nuestro comportamiento continuo, nosotros debemos reconocer al Dios que nos rescató, que estableció un plan para salvarnos, pero también debemos ser capaces de con nuestra vida dar gloria, majestad, dominio y autoridad. ¿Sabe por cuánto tiempo tenemos que hacer esto? De manera eterna. Dice Judas lo siguiente, al final del verso 25, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Tiene que ser por siempre. Y es precioso porque hay una pequeña palabra que una pequeña palabra que bien se pudiese traducir como ahora. Pero sabe, esa palabra que se traduce como ahora puede ser utilizada para ahora para un evento antes inmediato, ahora para el preciso momento y después sí viene otra palabra que se nos dice después. Y entonces los traductores, entendiendo que Judas se está desbordando en adoración por aquel Dios
que le ha redimido. Tiene su plena confianza. Dice, sí, a Él es digno de darle gloria, majestad, dominio, autoridad. ¿Cuándo? Antes de todo tiempo, ahora y por la eternidad. Hermano, se considera lo siguiente. Esto es lo que vamos a estar haciendo cada día de la eternidad que nos espera. Bueno, yo no sé si haya días, porque, ¿no? Pero cada instante de la futura eternidad vamos a estar reconociendo al Dios que elaboró el plan para salvarme a mí. Bueno, salvarle a usted. Y podrá dedicar todo el tiempo necesario para reconocer que Cristo murió por usted y murió por mí. Y después también tendrá tiempo para reconocer que el Espíritu Santo le siguió transformando y le presentó como una obra completa, concluida. Le llevó a perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Cada acto de nuestras vidas durante todo el tiempo están esperándonos para seguir haciendo lo mismo. Aquí la pregunta es, ¿y por qué nos detenemos? ¿Qué nos impide estar llevando esta experiencia, este actuar diario? ¿Sabe? Hemos sido rescatados para alabar a Dios. Y le voy a recordar esto. Yo le decía hace rato, Judas, en el verso 25, alaba a Dios porque a través de Cristo la salvación es segura. Y yo le dije razones que nos llevan a la adoración. La razón que nos lleva a la adoración es la bondad del Padre. La bondad de un Padre que no es un Dios enojón, perseguidor, justiciero. No, es un Dios único, salvador, amoroso. Y le voy a citar un texto del Nuevo Testamento que nos confirma esto. Efesios capítulo 2, versículo 3. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Este Dios descrito en Judas y descrito en Efesios es totalmente diferente a aquel que se ha forjado el pensamiento humano. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento es cruel, es iracundo, es intolerante. No es cierto, es un Dios bondadoso que nos escogió para salvación cuando usted y yo no habíamos hecho nada. Judas, le dije, alaba a Dios porque a través de Cristo la salvación es segura. Y las razones que nos llevan a la adoración es la bondad del Padre. Ya le di un texto que sustenta esto. Pero también quiero decirle que otra razón que nos lleva a la adoración es la obra de Cristo. Estoy reafirmando lo que ya vimos. La obra de Cristo. Y para esto, le invito a que usted escuche Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Ya oímos en Efesios cómo somos reconciliados a través de ¿quién? De Cristo Jesús, a través de la redención mediante su sangre y el perdón de pecados. Pero esto no va a quedar así, inconcluso, va a ser pleno. Filipenses 2:5 al 11 dice: haya pues en vosotras esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Hermano, yo sé
que este texto apunta a que los filipenses imiten la humildad de Cristo y que entre ellos se traten con la humildad que Cristo manifestó para hacer todo este sacrificio. Pero es una realidad que este texto también nos anuncia que un día Cristo Jesús recibirá todo el reconocimiento que se debe a su nombre. Un día va a regresar y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Hermano, si usted no ha doblado su rodilla, si usted con su boca aún no ha confesado que Jesucristo es Señor y Salvador, le invito a que se apresure. Porque si viene Cristo, de todas formas lo va a hacer. Pero la forma en que lo haga será totalmente distinta. Dios elaboró un plan de salvación, mandó a su Hijo, murió por usted y murió por mí, y lo está esperando con los brazos abiertos si usted no se ha arrepentido, para que confiese que Jesucristo es Señor, motivo de alabanza. Motivo de alabanza. Judas, en el verso 25, alaba a Dios porque a través de Cristo la salvación es segura. Y ya le di 2 razones que nos llevan a la adoración: la bondad del Padre y la obra de Cristo. ¿Y sabe cuál es la otra razón para adorar? Es que así pasaremos nuestra vida en la eternidad. Así pasaremos nuestra vida en la eternidad. Dice lo siguiente, el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11 al 12. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y yo no soy usted, pero me muero de ganas por estar ahí, viendo que estar ahí y de reconocer que Cristo murió. Él no merecía morir. Quien tendría que haber subido y ser tratado así y no habérsele otorgado perdón alguno era yo. Pero Cristo voluntariamente, siendo el Cordero que quita el pecado del mundo, subió a tomar mi lugar. Me muero de ganas de estar ahí. Pero sabe también qué sucede. No tengo que esperar hasta ese momento para empezarle a externar a Cristo Jesús la grandeza de su salvación en mi vida. Razones, hermanos, razones para llevarnos a la adoración. La bondad del Padre, recuérdela cada día y cada instante de su vida. Razones que nos llevan a la adoración: la obra de Cristo. Él murió por usted y murió por mí. Razones que nos llevan a la adoración: la eternidad. Y no me quiero esperar a estar hasta ahí para empezarlo a practicar. Acérquese al Señor, busque a Dios, externele lo conmovido, lo contento, lo agradecido que está por haber pagado por usted. Derrame su vida en reconocimiento por lo que Él ha hecho. Y también, hermanos, reconozca lo que le permite conocerle y cómo hoy puede confesarle como de diferente forma. Eres mi roca, mi sustento, mi fortaleza, mi pastor, mi guía, mi refugio. Porque eso lo haremos durante toda una eternidad. Hermanos, espero que la carta de Judas nos haya alentado a darnos cuenta que cuando nos mantenemos cercanos al Señor, cuando nos acercamos a Él, no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Sí eran peligrosos los falsos maestros, pero era más poderoso el Dios que salvó a esos hermanos. Sí siguen siendo peligrosas las falsas enseñanzas, pero de nuestro lado está el Dios Todopoderoso, que concluirá con su obra en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor.
Señor, estamos aquí para decirte que te amamos. Padre, seguramente tú estás hablando a nuestro corazón y nos muestras, Señor, que es necesario cambiar cosas. Padre, a lo mejor hemos dejado de recordar constantemente de dónde nos trajiste. Quizá hemos dejado de recordar cómo nos has transformado. Señor, te rogamos que nos perdones si hemos minimizado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, permítenos considerarlo un tesoro precioso en nuestras vidas. Entonces muévenos, Padre, a pasar tiempo contigo. Que nuestro mayor deseo sea conocerte, leer tu palabra. Pero también permítenos, Señor, estar dispuestos a moldear, que tú moldees nuestra vida, Señor. Permítenos verte actuar en cada uno de los momentos que vivimos y entonces regresar y externar lo maravilloso que eres para nosotros. Muéstranos, Señor, qué debemos soltar, qué debemos o qué necesitamos corregir. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga esta obra en nuestros corazones. Te amamos y te agradecemos todo en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén.